Buenos días, mi nombre es Francisco Antonio Reyes Silva. El número de estudiantes es AL 106613. Vamos a ver álgebra lineal. El estudio de los vectores es una parte fundamental de las matemáticas y la física, ya que permite representar y analizar magnitudes que poseen tanto dirección como sentido, como la velocidad, la fuerza o el desplazamiento. Comprender operaciones básicas como la suma, resta y los productos escalar vectorial es esencial para resolver problemas en diversas áreas del conocimiento. Sumar vectores no es una simple operación aritmética, implica combinar dos magnitudes considerando su dirección, y se representa gráficamente mediante métodos como el triángulo o el paralelogramo. Además, al restar vectores se deben considerar diferentes en dirección, lo que permite determinar el cambio neto entre dos situaciones. Asimismo, el vector resultante de una suma expresa el efecto total de varias fuerzas o desplazamientos, mientras que el producto escalar permite obtener información útil como el ángulo entre vectores o el trabajo realizado, facilitando el análisis en contextos donde solo importa la magnitud. Este conjunto de conceptos permite interpretar con mayor precisión fenómenos del mundo real, resolver problemas de mecánica y desarrollar habilidades para modelar situaciones con múltiples direcciones e intensidades. ¿Qué significa sumar dos vectores? ¿Cómo se representa gráficamente? Sumar dos vectores significa combinar sus efectos o magnitudes en una sola dirección resultante. En física y matemáticas, los vectores representan magnitudes con dirección, como fuerza, velocidad o desplazamiento. La suma de vectores no es simplemente sumar números, se deben considerar tanto magnitud como su dirección. Gráficamente, esta operación se puede realizar mediante el método del triángulo o método del paralelogramo. En este método del triángulo se dibuja el primer vector y a partir de su extremo se coloca el segundo vector. La línea que une el origen del primero con el extremo del segundo representa el vector resultante. El método del paralelogramo, ambos vectores se colocan en un mismo origen y se construye un paralelogramo. La diagonal de este desde el origen común representa también su vectorial. Esta operación es fundamental para comprender el movimiento combinado de objetos o la combinación de fuerzas en diferentes direcciones. ¿Qué diferencia existe entre sumar un vector y restarlo? La diferencia entre sumar y restar un vector radica en la dirección del vector que se está combinando. Sumar un vector implica añadir su magnitud y dirección a otro vector, mientras que restar un vector equivalente a sumar su opuesto, es decir, el mismo vector pero en dirección contraria. Si tienes un vector A y deseas restarle un vector B, lo que haces realmente es sumar A más menos B, donde menos B es el vector con la misma magnitud que B, pero con dirección opuesta. Gráficamente esto se puede visualizar invirtiendo la flecha del vector que se resta y luego aplicando el mismo método de suma vectorial, triángulo o paralelogramo. La resta de vectores es útil cuando se quiere conocer el cambio entre dos situaciones, como el desplazamiento entre dos puntos o la diferencia de fuerzas. En resumen, sumar y restar vectores son operaciones similares en forma, pero distintas interpretación física y en el resultado que se obtiene. ¿Qué representa el vector restante al sumar dos vectores? El vector resultante al sumar dos vectores representa el efecto combinado de las magnitudes y direcciones de ambos vectores, es decir, muestra cuál sería el resultado si se aplican ambos vectores al mismo tiempo. Por ejemplo, si una persona camina 3 metros al norte y luego 4 metros al este, este vector resultante representa la dirección y distancia total desde el punto de inicio hasta el punto final. En física, el vector resultante es crucial para calcular desplazamientos, fuerzas netas, velocidades combinadas, entre otros. Se trata de una herramienta para simplificar el análisis sistemático
de sistemas con múltiples componentes de vectoriales. Este vector no necesariamente tiene una dirección igual a la de los vectores originales, pues depende del ángulo entre ellos. Por ejemplo, si los dos vectores tienen la misma dirección, su resultante será más larga en esa misma dirección si tiene dirección opuestas. La resultante será diferente en magnitud, por lo tanto, el vector resultante resume el impacto conjunto de varios vectores en una sola magnitud en dirección y sentido. ¿Qué ventajas ofrece el producto escalar en comparación con otras operaciones vectoriales? El producto escalar, también conocido como producto o punto, tiene varias ventajas al compararse con otras operaciones vectoriales. Primero, convierte dos vectores en un valor escalar, lo cual es útil cuando no se requiere una dirección, sino una cantidad que representa alguna relación entre ellos, como la proyección de uno sobre otro. Una ventaja importante del producto escalar es que permite calcular el ángulo entre vectores, como muestra la siguiente fórmula. Esto es muy útil en física, especialmente en cálculo de trabajo, ya que el trabajo realizado por la fuerza obtiene mediante el producto escalar entre la fuerza aplicada y el desplazamiento del objeto. Además, el producto escalar permite verificar si dos vectores son ortogonales, perpendiculares. Si su producto escalar es cero, los vectores forman un ángulo de 90 grados, a diferencia del producto vectorial, que da como resultado otro vector. El escalar es más sencillo de manejar en contextos donde la dirección no es relevante, pero sí la cantidad relativa entre dos vectores. Operaciones con vector en R. Como podemos ver, aquí está la suma de vectores con los siguientes ejemplos. La resta de vectores. En conclusión, la suma y la resta de vectores son operaciones fundamentales para comprender cómo se combinan magnitudes con dirección en diversas situaciones físicas y matemáticas. Sumar vectores implica combinar sus efectos para obtener un vector restante que representa la magnitud y dirección global del sistema, mientras que restar vectores se interpreta como sumar vector en sentido opuesto, lo que permite analizar diferencias o cambios entre estados. Gráficamente, estos procesos se representan mediante métodos visuales como el triángulo o el paralelogramo, facilitando la comprensión intuitiva de su resultado. Por otro lado, el producto escalar ofrece una herramienta complementaria que transforma dos vectores en un valor numérico, muy útil para calcular ángulos, verificar ortogonalidad o determinar magnitudes como el trabajo física. Esta operación destaca por su simplicidad y amplicidad en situaciones donde la dirección no es foco principal, sino la relación cuantitativa entre vectores. En conjunto, estas operaciones vectoriales permiten analizar y resolver problemas complejos relacionados con fuerzas, movimientos y otras magnitudes físicas, mostrando la importancia de vectores como elementos en la ciencia y la ingeniería. Esto sería todo. Muchas gracias.